Mi nombre es Francisco y estamos aquí nuevamente en una sesión del Café Español. Hoy, los que ya hayáis estado otras veces, con una estética diferente, porque tenemos pues una conferencia que hemos organizado con nuestra American Göttingen, una asociación de Göttingen, una asociación de aquí local, que ahora se presentará. Y bueno, el tema que tenemos es este, que figura en la pantalla, pero yo soy de la opinión que las presentaciones son necesarias, pero quién mejor que para presentarse que uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, hoy tenemos esta charla y tal, y haceros el aviso de que en Facebook siempre nos podréis seguir en Café Español Göttingen, y ahí siempre colgamos todas las actividades que vamos haciendo, ¿vale? Y ahora me gustaría ya dejar paso al elemento institucional, y yo de aquí ya me retiro. Muy buenas noches, yo también quiero darles primeramente la bienvenida a esta presentación, a esta charla o tertulia. En este caso, en cooperación con el Café Español, hablarles rapiditamente acerca de la asociación. Esta asociación se llama Nuestra América Göttingen, Eingetragene Verein, ¿no? Y uno de los principales objetivos es promover la cultura hispanoamericana mediante el idioma español. En este caso, en esta oportunidad tenemos a este joven peruano que viene de la Universidad Complutense de Madrid. Es en realidad un joven economista que es una gran promesa porque a su corta edad, a los 23 años, ya ha publicado, por ejemplo, los prólogos de un libro, un doctor de la India, ha publicado en un canal de YouTube también muchas conferencias subidas en la red, ha publicado ya 2 artículos y ha participado más o menos en unas 20 ponencias como expositor. Bueno, y nosotros consideramos, ¿no?, que para apoyar justamente uno de nuestros objetivos, que es el intercambio cultural entre los países para poder promover así la integración, consideramos también que sería bueno, por ejemplo, organizar tertulias y conferencias para poder difundir la cultura en este caso. Bueno, yo no les hablo más, le dejo paso a Dante Urbina, que nos va a entretener con un tema de economía, pero más que nada también un poco filosófico, y bueno, espero que os guste. Okay. Buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. Me siento muy honrado, muy feliz de estar aquí con ustedes, con un grupo tan interesante de personas de muchos países que les interesan los temas intelectuales, los temas culturales, el intercambio de vivencias y experiencias por medio del idioma, por medio de las sociedades. Eso es muy bueno, es un grupo extraordinario. Estoy seguro hay personas de varios países y eso es lo que debe buscar nuestro mundo actual, ¿no? Una integración de las personas diversas, porque la persona diversa siempre nos puede aportar y debemos estar abiertos nosotros también a aportar a los demás. De hecho, esa es una de las cosas que nos hace felices. Pues bien, entro en materia. La conferencia de hoy se titula ¿Por qué no somos más felices si somos más ricos? Es decir, ¿por qué aun cuando tenemos abundante dinero, no necesariamente nuestra felicidad crece en el mismo nivel o en la misma proporción en que está creciendo nuestro dinero? El subtítulo de la conferencia es Un análisis desde la economía de la felicidad. Yo soy economista. En la economía, en las universidades se enseña como que existiera un solo paradigma, que es el paradigma dominante conocido como economía neoclásica, el paradigma ortodoxo. No obstante, hay otras visiones, hay otros modos de enfocar la economía. Uno de esos modos es la llamada economía de la felicidad. Es un enfoque que se centra en ver cómo podemos configurar el sistema económico de tal forma que las personas sean más felices. Es decir, el objetivo de este enfoque no es más dinero, no es menos inflación, son cosas que pueden considerarse en el enfoque, pero el fin último, el más importante, es la felicidad. Pues bien, comencemos con la primera parte. Primera parte de la conferencia. Algunas evidencias de que el desarrollo económico no trae necesariamente la felicidad. Acá podemos ver a George Washington triste. El dólar triste.
Primera evidencia, la relación entre riqueza y felicidad en Japón y los Estados Unidos. Aquí nos encontramos primero el caso de Japón de 1946 a 1991. Por un lado, tenemos el crecimiento del PIB per cápita, es decir, la cantidad de ingresos de dinero por cada habitante. Y por otra parte tenemos el índice de bienestar subjetivo autopercibido. Para decirlo en términos simples es qué es lo que responde la gente cuando le preguntas qué tan feliz te sientes. ¿Qué nos encontramos en el caso de Estados Unidos? Que hay un importante crecimiento del nivel de ingresos per cápita por cada habitante, pero los niveles de bienestar subjetivos no solo permanecen casi constantes a largo plazo, sino que caen ligeramente. O sea, Estados Unidos, de acuerdo con estos datos, es una sociedad más rica, pero los habitantes no necesariamente son más felices. El caso de Japón es aún más impresionante. Acá tenemos datos de Japón de 1958 a 1991. Y lo que se halla es que hay un crecimiento enorme del PBI per cápita, la producción o ingresos por cada habitante. Pero el nivel de felicidad del habitante japonés o la satisfacción de vida permanece casi inalterado. Entonces tenemos dos evidencias interesantes que son propuestas por el economista Richard Layard, pero en particular la fuente de estos datos es Happiness and Economic, How the Economy and Institutions Affect Human Well-being, de Bruno Frey y Alois Stutzer en el 2001. Esos son datos del 2001. ¿Ha cambiado radicalmente la situación ahora? La verdad es que no. El año 2014, recién iniciamos el 2015, es decir, el año pasado solo algunos días, salió unas estadísticas, se publicaron unas estadísticas en base a datos de la página Move Up, que es una página internacional, una de las páginas más importantes de viajes en el mundo, en base a datos de informes económicos y estos análisis que realizó esta página incluso han sido difundidos por el World Economic Forum. Los datos se refieren a la felicidad a lo largo del mundo, el índice de felicidad en el mundo. Ustedes van a ver aquí la carita triste y acá vemos un color rojo. Y a medida que este color rojo se va volviendo menos intenso, hasta este naranja, es que es menos triste o un poco más feliz. Y en esta zona vemos de un color verde fuerte, verde intenso, hacia un verde más suave, esmeralda, que este es el máximo nivel de felicidad. Entonces lo que les voy a mostrar a continuación es un mapa del mundo donde los países están coloreados en función del nivel de felicidad en cada uno de los países de acuerdo a este índice. Entonces básicamente tienen que tener el siguiente parámetro. El rojo más intenso es más triste, más infeliz. El verde más esmeralda es más feliz. Listo. Ahí está el mapa de la felicidad mundial. Entonces acá podemos ver Rusia, China, Australia, por acá Estados Unidos, Canadá, mi país, Perú, Brasil, ¿no? Acá está Europa. Claro que en este mapa grande no se llegan a distinguir todos los países. Pero acá tenemos un desagregado por continentes. Europa, Germany, Alemania. De acuerdo con este color, Alemania más o menos estaría en este nivel de felicidad entre 50 y 55. El nivel de felicidad mínimo es 20, porque no hay alguien que sea absolutamente infeliz. O sea, todos tenemos que ser un pequeño motivo para estar feliz. Por más de que nos vaya mal en el amor, el dinero y la salud, tal vez podemos comer algo rico, algo sabroso. Ya eso hace que tengamos un poquito de felicidad. Entonces, el nivel mínimo es 20, no es 0. Y el nivel máximo de felicidad es 65. Tampoco nadie es absolutamente feliz. Lo que nos encontramos es que Alemania, donde estamos dando esta conferencia, en Göttingen, más o menos está entre el 50 y el 55. O sea, no tiene un nivel de felicidad máximo, pero más o menos está en un estado de relativa felicidad. España, nos damos cuenta que está coloreado de naranja. España, siendo europeo, acá aparece como infeliz.
Los datos son del 2014, debe estar relacionado con el impacto de la crisis, ¿no? En Rusia nos encontramos con una zona más o menos infeliz. Los países nórdicos son más o menos felices, aunque nos encontramos que Finlandia, de acuerdo con estos datos, no es tan feliz. América del Norte. Estados Unidos, el país económicamente más poderoso del mundo, aunque parece que China está poniendo en entredicho eso, pero Estados Unidos, una potencia económica mundial, es básicamente un país infeliz. El bienestar subjetivo de las personas de Estados Unidos no parece estar en relación con el nivel total de ingresos. Canadá, un país de amplio desarrollo humano, tampoco parece ser tan feliz, de acuerdo con estas estadísticas. En cambio, México, el menos desarrollado de esta zona, aparece como teniendo más felicidad. En América Central nos encontramos que hay mucha felicidad. Costa Rica aparece con el verde más esmeralda. Nicaragua, Honduras, Guatemala son países, de acuerdo con estos datos, que son bastante felices. Y este es Latinoamérica. Perú, Brasil, Argentina y Chile tienen más o menos un mismo nivel de felicidad, entre 50 y 55. Es decir, similar a Alemania. Y piensa en la diferencia de desarrollo económico que hay entre estos países y Alemania. Pero el nivel de felicidad es más o menos el mismo. Colombia y Venezuela son incluso un poco más felices. Bolivia sí se representa como un país infeliz. No. A ver, pasamos. Listo. África. En África sí nos encontramos mucha infelicidad. Algeria aparece como feliz, pero en general estos países están de color rojo, intenso o un naranja fuerte. De acuerdo con estas estadísticas, son infelices. Asia y el Medio Oriente, China no es un país muy feliz, Irán tampoco, Australia con su desarrollo económico tampoco parece tan feliz. La India, más bien, donde hay bastante pobreza, aparece como un país feliz. Resumen, las naciones más felices del mundo. 1. Costa Rica, con 64.4. 2. Vietnam. 3. Colombia. 4. Belice. 5. El Salvador. La felicidad de otras naciones. Brasil está en el puesto 21 de la felicidad. Alemania, de acuerdo con estos datos, está en el puesto 46 de la felicidad. El Reino Unido estaría en el puesto 41. Estados Unidos está en el puesto 105 de felicidad. Ahora, yo estoy perfectamente abierto y sería el primero en aceptar que estos datos son subjetivos y relativamente arbitrarios. Eso es cierto. Pero los datos reales, lo que sea la felicidad en realidad, no puede ser absolutamente contraria a estos datos. Es decir, estos datos no son una medición exacta, porque no puede haber una medición exacta de la felicidad, pero sí nos dan una referencia clara y nos van mostrando ciertos patrones claros, que los países más ricos no necesariamente son los más felices. Esto no implica decir que los países pobres sean necesariamente más felices, porque vimos que en el caso de África hay mucha infelicidad. Por ejemplo, si tú no tienes para comer y vives en un entorno de constantes guerras y de inestabilidad política y donde se saquean tus recursos y todo eso, no vas a ser feliz. Entonces, no estoy diciendo que la pobreza te haga feliz. Ese no es tanto el énfasis de la conferencia. El énfasis de la conferencia es lo inverso, que ser más rico no necesariamente te hace más feliz. Hasta ahora lo que he establecido es algunas evidencias o indicios de que ser más ricos no necesariamente nos hace más felices. Pero lo interesante es explicar por qué sucede eso. Y bien, pasemos pues a la segunda parte de la conferencia. ¿Pero por qué sucede esto? Algunas explicaciones desde la economía y la felicidad. Entonces, desde este paradigma de la economía llamado economía de la felicidad, se han buscado dar algunas explicaciones de por qué algunos países pueden ser muy ricos y no necesariamente los habitantes son tan felices. La explicación número 1 es la que llamamos hipótesis de la renta relativa. Imagínense que a ustedes les aumentan el sueldo que ustedes ganan, o asuman que tienen un trabajo donde ganan un sueldo, al doble.
Entonces, tienen el doble de sueldo. Cualquiera asumiría que van a ser más felices porque tienen el doble de sueldo. Ahora imagínense que ustedes vuelven al día siguiente a la empresa y se enteran de que a todos sus compañeros de trabajo de la misma empresa les subieron el sueldo por 5 veces. Y esa misma noche vas a una reunión familiar y a todos tus familiares les han subido el sueldo en sus respectivos trabajos por 10 veces. Tu nivel de felicidad inicial, porque aumentó tu sueldo al doble, va a disminuir cuando tú te pones en comparación con los otros. Eso es la hipótesis de la renta relativa. Quiere decir que no solo importa el nivel de ingreso que tenemos, sino qué tan alto o bajo es ese nivel de ingreso comparado con las personas de nuestro entorno. Listo. Pongamos otro ejemplo para que lo perciban. Imagínense una chica que se compra un vestido muy bonito para ir a una fiesta. Y entonces la chica está muy feliz con su vestido. Pero llega a la fiesta y se encuentra con que hay otra chica que tiene un vestido exactamente igual. ¿Qué sucede con el nivel de felicidad de esta chica? Va a disminuir. Pues bien, ¿qué sucede en los países ricos? Que como la mayoría de personas aumentan sus ingresos, entonces, por más que aumentan las rentas absolutas o el ingreso absoluto que tiene cada persona, la cantidad de dinero que tiene cada persona, como aumenta el de todos, cuando ellos se comparan con los demás, se encuentran con que están básicamente en una situación parecida. Entonces la felicidad no aumenta tanto como la proporción en que aumentó los ingresos. Les pongo otro ejemplo relacionado con Alemania. Como ustedes saben, Alemania estuvo dividida el siglo pasado y hubo una reunificación de Alemania del Este y Alemania del Oeste. Alemania del Este era básicamente socialista, ¿no? La República Democrática Alemana era básicamente socialista y no tenía tanta prosperidad económica como la parte capitalista de Alemania. Cuando se unificaron las dos Alemanias, los niveles de ingreso de los trabajadores de Alemania del Este subieron bastante cuando hubo la reunificación en un sistema capitalista. Pero la felicidad de estos trabajadores no subió mucho. ¿Por qué razón? Es muy extraño. O sea, si está subiendo la cantidad de dinero que tienen, ¿por qué los alemanes del Este no se sintieron más felices? Por lo siguiente, porque antes los alemanes del Este solo se comparaban a sí mismos con otros alemanes del Este. Pero cuando se unifican las dos Alemanias, los alemanes del Este también van a compararse con los alemanes del Oeste, de Occidente, que son más ricos. Entonces, por más que haya aumentado sus ingresos, se comparan con otros alemanes que son aún más ricos y disminuye un poquito su felicidad. Segunda explicación, la adaptación hedónica. ¿A quién de ustedes no le gustaría ganarse la lotería? Volverse millonario de la noche a la mañana. A todos nos gustaría. Ahora, todos soñamos con ganando la lotería y pensamos que nuestra vida va a ser absolutamente distinta si no ganamos la lotería. Si en este momento tú te enteras de que has ganado la lotería, te vas a poner muy feliz, vas a saltar como loco y puedes llorar de alegría, etcétera, etcétera. Y el día siguiente vas a estar muy feliz. Y a 2 días también. Pero luego de que pase un año después de que hayas ganado la lotería, tu nivel de felicidad se va a volver a estabilizar. Te vas a acostumbrar a la situación normal en que ya ganaste la lotería y vuelves a un estado similar. Les pongo un ejemplo inverso. Imagínate que pierdes una pierna o pierdes una mano. En ese momento tú dices, mi vida se acabó, todo terminó, nunca más seré feliz. Pero luego pasan 3 meses, 6 meses o un año y ya te acostumbraste a eso y te adaptaste a esa situación. Entonces, esa es la segunda explicación, la adaptación hedónica. Cuando sube la riqueza, la gente se vuelve un poco más feliz, pero después se acostumbra a ese nivel más alto de riqueza y ya no se da tanto cuenta del nivel de felicidad en que está y ya no es tan feliz.
Otro ejemplo de adaptación hedónica. Todos nosotros hemos sido niños y en algún momento hemos hecho berrinches, pataletas, o sea, hemos llorado y exigido a nuestros padres que nos compren algún juguete. Hemos querido algún tipo de juguete o alguna ropa o algún tipo de teléfono móvil. Y hacemos pataletas y no nos interesa nada más que nos regalen eso en Navidad. Y nos lo regalan en Navidad y jugamos con el juguete o el nuevo artefacto, pero después lo dejamos olvidado al tiempo. Hay niños que a una semana que pasó ya dejaron olvidado el juguete con el cual estaban obsesionados. Eso es adaptación hedónica. Puedes estar muy obsesionado con algo, pero una vez que lo consigues, te acostumbras y hasta lo olvidas. Explicación número 3. El umbral de satisfacción. Imagínate que no tienes nada de dinero. Nada. Estás en la calle. Eres un mendigo que está en la calle. No tienes dinero para comer. Y yo vengo y te ofrezco $1. ¿Cuánto subiría tu nivel de felicidad? Subiría muchísimo. Muchísimo, porque si no tienes nada, a tener $1 ya puedes comprar comida. ¿Qué pasaría si yo te ofrezco otro $1? También sube tu felicidad. De no tener nada a tener $2 está bueno. Ahora, imagínate que tú eres multimillonario, tienes muchísimo dinero, y yo me acerco a ti y te digo, oye, amigo, te regalo $1. ¿Subiría mucho tu felicidad porque yo te regale $1 cuando ya eres millonario? No. Eso se explica con la llamada teoría de la utilidad marginal decreciente, que es algo que planteamos los economistas. A medida que comenzamos a consumir, acá está la gatita comenzando a consumir galletas, y está muy feliz, a medida que comenzamos a consumir, aumenta nuestra felicidad. Pero cuando ya hemos consumido bastante, el seguir consumiendo no hace que aumente tanto nuestra felicidad. Acá vemos a la gatita que ya no está tan feliz. Piensen en alguna comida que a ustedes les guste. Su comida favorita. Se la sirvo en este momento. Hago aparecer su comida favorita. Lo comen y va a aumentar mucho su felicidad. Terminan de comer y yo lo hago aparecer de nuevo. Comen un segundo plato. Terminan el segundo plato y yo hago aparecer de nuevo la comida. Y comen un tercer plato. Con el primer plato de su comida favorita, su felicidad va a aumentar mucho. Pero si ya se han comido 10 platos de su comida favorita, un plato más no creo que haga aumentar su felicidad. Probablemente pueda tener consecuencias indeseadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que los pobres valoran más el ingreso adicional que los ricos. Por ejemplo, un rico puede estar en la abundancia y le pueden sobrar bienes. No valora tanto lo adicional. Entonces lo puede tirar a la basura. De hecho, hay un fenómeno muy conocido en nuestro mundo actual, que es que en los países desarrollados, de desarrollo económico, se tira demasiada comida en buen estado. Porque como hay abundancia de comida, un poco de comida más no se valora tanto. Entonces vemos al rico tirando la comida a la basura. En cambio aquí vemos al pobre que es capaz de escarbar, de buscar en la basura con tal de conseguir esa comida. ¿Qué significa esto? Que a niveles más bajos de ingreso se valora más el ingreso adicional, la riqueza adicional. A niveles más altos de ingreso no valoras tanto la riqueza adicional. ¿Qué es el umbral de satisfacción entonces? El umbral de satisfacción es un punto en que llegas a tener tanto dinero que si yo te doy más dinero no aumenta tu felicidad. O no aumenta mucho. Por ejemplo, si en este momento te doy 100 euros, aumenta tu felicidad. Si te doy 10.000 euros, aumenta tu felicidad. Si te doy 100.000 euros, también aumenta tu felicidad. Pero si una vez que tienes 100.000 euros, yo te doy unos 100 euros adicionales, ya no va a aumentar tu felicidad tanto. Entonces, una vez que llegas a cierto nivel de riqueza, por más que seas más rico, tu nivel de felicidad no aumenta tanto como está aumentando tu riqueza. De hecho, puede aumentar casi nada. Cuarta explicación, la expansión de necesidades. ¿Para qué necesitamos dinero? Necesitamos dinero para comprar cosas, para comprar los bienes que queremos consumir.
Lo necesitamos el dinero para satisfacer nuestras necesidades. Pero, ¿qué sucede si nuestras necesidades siempre están creciendo? Si nuestras necesidades siempre están creciendo, entonces nunca tendremos suficiente dinero. Por ejemplo, este es un modelo celular del año 2000, Nokia. Imaginemos una persona que se obsesiona y gasta todo su dinero en comprarse este celular. Pero en el año 2004 saldrá un modelo más sofisticado y tal vez la persona va a querer ese nuevo celular. Entonces la persona estaba satisfecha con este celular, pero cuando sale el nuevo modelo se le genera una nueva necesidad y vuelve a estar insatisfecho mientras no tenga el celular. Entonces la persona piensa que si compra este teléfono móvil, o lo que yo llamo celular, si la persona compra este teléfono móvil, entonces ya estará satisfecho y lo compra. Pero no contábamos con que en el 2008 va a salir un modelo más sofisticado. Entonces esta persona que estaba feliz con esto, vuelve a estar insatisfecho porque ahora tiene que adquirir este. Y una vez que adquiere este, vuelve a estar insatisfecho porque va a tener que adquirir el último modelo del 2012 y luego el del 2014 y así sucesivamente. Es decir, si tuviéramos siempre las mismas necesidades y nos preocupáramos en satisfacer nuestras necesidades básicas e importantes, podríamos estar felices con eso. Pero si cada vez tenemos más necesidades y nos creamos nuevos deseos y nos dejamos llevar por la publicidad, o tener nuevos bienes, o ser ambiciosos, o querer estar siempre con lo último tecnología a cada instante, siempre vamos a estar insatisfechos. Nunca va a ser posible que tengas lo máximo tecnología, porque si tienes el máximo tecnología hoy día, mañana aparece el modelo que lo supera. Y vuelves a estar insatisfecho porque no tienes ese nuevo modelo. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Por ejemplo, un hombre que sepa ser feliz con pocas cosas, puede ser feliz con eso. El que siempre desea más cosas, no importa cuán rico sea, no va a ser feliz, porque independientemente de sus riquezas, sus deseos se están multiplicando. Explicación número 5. Los bienes defensivos. No siempre compramos bienes para procurar satisfacción. O hay ocasiones en que muchos de los bienes en que gastamos terminan haciéndonos daño. Por ejemplo, a muchos nos gusta la llamada comida chatarra. Hamburguesas, papas fritas, es rico. El McDonald's. Pero eso nos genera después enfermedades. Y tenemos que comprar pastillas y cuidados médicos. El tema es que una persona muy rica puede estar destinando gran parte de su riqueza a cubrir gastos médicos. Pero esos gastos médicos no es que lo hagan más feliz, sino es simplemente para protegerse de las enfermedades o para curarse enfermedades que ya tiene. O sea, no es para incrementar su nivel de felicidad, sino más bien para combatir algo que ya lo está haciendo infeliz. A medida que tenemos más riqueza, nos viene más el miedo de poder perder nuestra riqueza. Entonces tenemos que invertir mucho en seguridad. Pero ese no es un gasto que nos haga más felices. Lo hacemos por el miedo de que nos quiten esa riqueza. Eso es lo que se llama los bienes defensivos. No son cosas que directamente nos hacen más felices, sino que las compramos o las consumimos o las adquirimos para evitar una situación que nos haga infelices. O sea, no estás aumentando tu felicidad, simplemente te estás protegiendo de ser infeliz. Explicación número 6. Los bienes relacionales. Aquí vemos al famoso personaje de la serie Los Simpson, ¿no? El señor Burns. Deben conocer la serie. El señor Burns es un hombre infinitamente rico e infinitamente solitario. El hombre vive cerrado en sí mismo, es un egoísta que nadie sabe si tendrá familia, y al costado siempre tiene a su amigo Smithers. Pero el señor Burns no le toma atención a su amigo Smithers, lo ignora la mayor parte del tiempo. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando nos preocupamos tanto en adquirir riqueza, en tener más dinero y en tener bienes materiales,
nos olvidamos de las relaciones interpersonales, de las relaciones con la familia, de tener tiempo de salir con los amigos. Estamos obsesionados con los trabajos y los logros y el dinero y dejamos de lado el aspecto de relaciones humanas, es decir, los bienes relacionales. Otra cuestión es que el desarrollo económico actual nos ha hecho depender mucho de las tecnologías. Hoy en día me encuentro con que las familias muchas veces ya no comen juntos. A la hora de la comida, cada uno consigue su comida, la calienta en el microondas y se lleva su comida para comer solo con la computadora. Y uno está en la computadora. Antes, las familias se sentaban todos juntos a la hora de comer y conversaban. Pareciera que las computadoras están reemplazando bastante de las relaciones humanas que mantenemos normalmente. O la están reemplazando por relaciones artificiales. Porque un perfil de Facebook no es una persona, es una imagen. Es una parte o una expresión de una persona, pero no es una persona en sí. Acá tenemos pues a una familia, pero pasemos a la explicación 7. La explicación número 7 es la que yo llamo degradación moral y espiritual. Cuando vivimos en un mundo consumista, solo preocupado en la riqueza, en acumular, en ganar, en competir, puede suceder que estemos dejando de lado aspectos importantes de la existencia humana, como el desarrollo de una vida ética, de la moral o de la parte espiritual de nosotros. Podemos simplemente conformarnos con consumir, pagar nuestros impuestos y no infringir la ley. Ok, puedes ser un buen ciudadano siendo consumista, pagando tus impuestos y si no infringes la ley. Pero no necesariamente eres feliz, porque puede ser que te esté faltando sobre todo la parte moral y espiritual. En gran parte los medios de comunicación y el mismo internet nos mantienen encerrados en un mundo artificial que a veces nos idiotiza. No digo que esté mal estos medios, sino que el utilizarlos en exceso y sin discernimiento. A ver, un momento. Entonces, pasamos. Siguiente. El gran economista inglés John Maynard Keynes decía lo siguiente: debemos fingir ante nosotros mismos y ante los demás que lo sucio es bello y lo bello es sucio. Porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses todavía por un tiempo más. Porque solamente ellos nos pueden sacar del túnel de la necesidad económica hacia la luz del día. Lo que nos está diciendo Keynes es que para lograr tener prosperidad, para lograr tener riqueza, tenemos que dejar de lado las cuestiones éticas y preocuparnos en un modelo de competencia egoísta, y la avaricia tiene que guiarnos, y la codicia y todo eso. Y con ese sistema que nos guíe en base a la codicia, la avaricia, la usura, etc., es que vamos a poder obtener prosperidad económica. O sea, en cierto modo lo que nos está diciendo Keynes, que es un economista muy importante y muy influyente, es que hay que sacrificar la parte moral para lograr la riqueza económica. Entonces ahí nuevamente tenemos un problema. Esas son pues las explicaciones que se dan básicamente desde la economía de la felicidad para este fenómeno. Tercera parte de la conferencia: propuestas para una economía más feliz. O sea, ¿cómo podemos diseñar una economía donde haya un poco más de felicidad o mucho más de felicidad? ¿Cómo podemos aumentar la felicidad? Acá vemos un economista haciendo una estadística que es una sonrisa. Propuesta número 1: reducción de la jornada laboral. La primera propuesta que se hace es efectivamente reducir el tiempo que las personas están trabajando. ¿Por qué? Porque las jornadas laborales amplias dejan poco espacio para las actividades culturales, intelectuales y también para las relaciones interpersonales. Es decir, para encontrarse con la familia, con los amigos, para salir a pasear con los hijos, etc. Propuesta número 2: limitaciones a la publicidad, no logo. ¿Qué significa esto? Lo que sucede es que estamos constantemente bombardeados por la publicidad que incentiva en nosotros nuevos deseos de tener nuevas cosas, y mientras no las tenemos,
estamos insatisfechos. No digo aquí que se prohíba la publicidad, pero sí que se le pongan ciertas limitaciones. De hecho, ya hay países aquí en Europa donde se ha prohibido la publicidad dirigida a los niños. ¿Por qué razón? Porque al dirigirse a los niños, que todavía no tienen bien formado su carácter, se los vuelve consumistas desde el principio. Y alguien consumista es alguien siempre insatisfecho. No importa cuánto dinero tengas, si eres consumista, vas a estar preocupado por consumir más en vez de estar satisfecho con lo que tienes. Propuesta número 3, nueva medición del progreso. Estamos muy obsesionados con el nivel de crecimiento económico del PIB, ¿no? Economic Growth. Estamos muy obsesionados con las variables económicas. Sin embargo, si pudiéramos también tener índices de felicidad, podríamos considerar este aspecto. ¿A qué me refiero? Cuando el PIB de Alemania cae 1%, sale en primera plana de los periódicos. El PIB alemán ha caído 1%. Preocupación. Es una tragedia. El PIB alemán ha caído 1%. Puede ser que tú vivas tu vida perfectamente igual, pero igual, pucha, el PIB alemán ha caído 1%. Uno se preocupa, lo interioriza. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué pasaría si los periódicos también, o las oficinas de gobierno también publicaran estadísticas sobre los índices de bienestar autopercibido? Es decir, sobre los índices de felicidad, que se hacen con equipos multidisciplinarios de sociólogos, economistas, psicólogos y neurobiólogos. Si se publicaran estas estadísticas, entonces no estaríamos solo obsesionados con el nivel de crecimiento del PIB, sino que también tendríamos en cuenta el nivel de felicidad y podríamos pedir a nuestros gobiernos que, así como buscan hacer crecer el PIB, también gestione políticas para hacer crecer la felicidad. Incluso podríamos estar dispuestos a renunciar a un poco de crecimiento económico con tal de aumentar felicidad. Es posible. De hecho, hasta podría ser una forma de salir de la crisis. Crear un mundo menos consumista. Crear un mundo que tenga una economía más a pequeña escala. El mundo no va a desaparecer porque nuestro PIB se reduzca un poco. De hecho, el mundo podría desaparecer si seguimos haciendo crecer nuestro PIB del mismo modo. Porque gran parte de este crecimiento está afectando muy gravemente al medio ambiente. Y en algún momento ya vamos a ver las cosas más seriamente, dificultades fuertes. Propuesta número 4. Ayudar más a los países pobres. A veces estamos muy preocupados con nuestro propio estado de bienestar, en el que solo buscamos mantener el bienestar de un grupo cerrado de ciudadanos. Pero como se ha dicho siempre en la sabiduría de varias religiones y pensadores, hay más felicidad en dar que en recibir. En ese sentido, las personas que son auténticamente capaces de dar, verdaderamente son más felices. Si como países nos comprometiéramos más a ayudar a esos países de África, que son infelices, porque tienen hambre, guerra y enfermedades, eso también haría aumentar nuestros propios niveles de felicidad. Lo haría aumentar más que el tener más dinero, por las 7 explicaciones anteriores. Propuesta número 5. Educación ética y humanística. Hay un problema muy terrible en nuestra época actual de mercantilización de la educación. Se piensa que uno solo tiene que educarse para tener habilidades, y solo tiene que tener habilidades para conseguir un trabajo, y tiene que conseguir trabajo para ganar dinero. Entonces, la educación es simplemente tecnocrática, es simplemente formarse en habilidades, sin ver cuestiones de contenido, cuestiones de ética, cuestiones humanísticas, cuestiones de valores. El gran economista Ernst Schumacher decía: ¿qué sucede si yo no conozco la segunda ley de la termodinámica? No sucede nada, puedo seguir viviendo. Pero ¿qué sucede si yo no conozco lo que dice la obra de Shakespeare? Si yo no conozco lo que dice la obra de Shakespeare, y ese conocimiento humano, ese de la realidad humana que está en la obra de Shakespeare, no lo consigo en ninguna otra fuente, he perdido mi vida, dice Schumacher.
Es decir, podemos ignorar cosas de saberes tecnológicos o de ciencias puras. Pero si ignoramos del todo la ética y los saberes humanísticos o humanidades, podemos estar llevando una existencia mucho más baja, mucho más simple que la que deberíamos tener. Propuesta número 6. Impuestos y subvenciones. Podríamos ponerle impuestos a los artículos de lujo o a las transacciones financieras especulativas. ¿Qué sucedería? Les cuento un dato. En un solo día, en el sector financiero mundial, se mueve más dinero que lo que se mueve en el comercio internacional en un año entero. El sector financiero mueve muchísimo dinero. ¿Qué pasaría si le pusiéramos un impuesto al sector financiero y con el dinero recaudado de los impuestos a las actividades especulativas subvencionáramos desarrollo, educación, sanidad para los países del tercer mundo? ¿No sería ese un mundo más feliz, más racional, más justo? Propuesta número 7. Democratización de instituciones. Hay instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que gestionan sus políticas básicamente en función de los intereses de ciertos países o ciertos grupos de poder, afectando a otros países. Estos comités no deben estar controlados por un grupo pequeño de poderosos o capitales privados. Debe también haber un comité democrático formado por ciudadanos de los distintos países del mundo que también pueda tener voz y voto directos en estos organismos. El Fondo Monetario Internacional impone políticas a África, pero África no tiene muchos representantes dentro del Fondo Monetario Internacional. Esa democratización es la que hay que buscar. Conclusión. La conclusión es que ser más ricos no necesariamente nos hace más felices. Hay ciertas formas de gestionar la economía en que podemos ser más felices sin tener que obsesionarnos por el crecimiento. No está mal el deseo de vivir mejor. Está muy bien que busquen vivir mejor. El problema es cuando tenemos un concepto reduccionista de lo que es vivir mejor. Y pensamos que vivir mejor solo es tener más cosas y consumir más cosas. Cuando vivir mejor no se trata de tener, sino de ser. Y ser, uno mismo, tiene que ver con cultura, con valores y hasta con una cuestión espiritual. Es decir, el ser humano en el plano material lo que hace es consumir, consumir, consumir. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? Los animales también viven, subsisten y consumen. Consumen. Se comen otros animales o comen hierbas, consumen. Si únicamente nos quedamos en el plano de consumo, no somos más que animales. Es solo el desarrollo de la parte espiritual de la persona la que puede constituir una auténtica felicidad. Entonces, no podemos ser felices aparte del desarrollo de eso. Pero la riqueza es material, el consumo es de cosas materiales. Si únicamente pensamos en construir la felicidad en base a eso, va a llegar un momento en que nos demos cuenta de que eso no es así. Pero ¿saben cuál es la peor tragedia? Que nunca nos demos cuenta, que pensemos que podemos ser felices así y nos conformemos con un nivel de felicidad muy básico y no accedamos a una felicidad más plena. Para estas cuestiones requerimos también reflexionar sobre la necesidad de que el ser humano, individualmente y en sociedad, pueda cultivar sus potencias espirituales por medio del arte, la filosofía, la ética, la ayuda a los demás, la actividad común. A ese tipo de cosas es hacia las que tiene que dirigirse nuestra civilización y de hecho, un tipo de economía construida en base a esos principios puede salvar a nuestra civilización. Gracias. Que tenga alguna pregunta relacionada con el tema o no necesariamente relacionada con el tema para que Dante nos pueda... Espero en primer lugar que les haya gustado y que hayan podido comprender los que no son de habla hispana de nacimiento y que bueno, si tienen alguna pregunta que por favor no duden en hacerla, que con gusto le va a responder a cualquiera de sus dudas. Sí, el que desee levante la mano y proponga la pregunta sobre este tema o algo relacionado
u otra cosa que quiera preguntar. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, Sí. Sí, pero tú eres. Bueno, entonces yo empiezo. O sea, Sí. primero, me gustó mucho la presentación y muchas gracias por venir acá. Y sí, muy interesante la verdad. Yo tengo una duda, o sea, porque la estadística de, ¿cómo se llama esa página de web de viajes? Move Up. Move Up, ok. No sé, ese índice, o sea, primero me parece muy interesante, porque yo también estudio economía y también estoy confrontado con esas dudas de poner como, o digamos que la felicidad juega al menos un papel, aunque no sea tan grande, pero que esté como más ahí puesto en el sistema o en lo que se atiende. Pero en ese índice me parece, primero me parece interesante, pero segundo yo quiero decir que, o sea, ¿qué es un país? Y es un poco difícil porque dentro de un país hay mucha pluralidad, o no hay. O sea, poner un índice de felicidad dentro de un país puede decir mucho o también no puede decir mucho. Si ponemos por ejemplo, Irak, en que hay mucha pluralidad, y si preguntamos a los kurdos, tienen un nivel, si preguntamos a los suníes, tienen otro, o también puede tener que ver no tan solo con culturas, sino que también con los diferentes niveles de ingreso. Por ejemplo, en Brasil, cuando preguntas a la gente de clase alta y a la gente de clase baja, vas a recibir otros resultados. Entonces yo preguntaría a vos, como usted es un economista con mucha experiencia y mucho saber, si hay índices que también dicen como más, porque me parece también muy interesante, dice más sobre el vínculo entre ingreso y felicidad, y que no esté como tan basado en los países. Bien, buena cuestión. A ver, voy a pasar a analizar algunas de las cosas que has mencionado. En primer lugar, el cuestionamiento que haces a un índice de felicidad, haciendo ver que dentro de un país hay mucha diversidad, es un cuestionamiento pertinente. Pero hay que entender que ese cuestionamiento no solo vale para el índice de felicidad, vale para cualquier índice macroeconómico. Económica convencional, neoclásica, que es la que manda, y en base a eso se estructura todos los programas de estudio, la teoría neoclásica, que tú debes conocer como estudiante de economía. Pero aún en los pocos desarrollos que se han hecho en economía y felicidad, porque es una rama nueva del conocimiento y todavía no tiene tanta expansión de instituciones, se han hecho estudios de comparar, por ejemplo, la felicidad de personas religiosas con la felicidad de personas no religiosas, felicidad de hombres con felicidad de mujeres, felicidad de ciertos grupos raciales con felicidad de otros grupos raciales. Entonces, así como hay datos sobre países, también hay investigaciones más específicas sobre diferencias de raza, sexo, edad, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de un país se pueden investigar esos grupos humanos. No obstante, no hay un dato consolidado, así como el mapamundi de la felicidad conforme a todas esas diferencias, porque uno es muy difícil, y dos, como la economía de la felicidad es una rama nueva, no tiene el suficiente espacio como para hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces por eso se lo hace agregado a nivel de países. Tú finalmente me decías sobre la relación entre los ingresos y la felicidad, hacer análisis más específicos. Sí se ha hecho, pero se hace con individuos. Por ejemplo, el economista Easterling hizo un experimento donde durante 16 años seguidos se les preguntó a las personas más o menos cuán felices eran, de acuerdo a ciertos parámetros especificados por sociólogos y psicólogos. Se les preguntaba cuán felices eran y al mismo tiempo se registraba cómo iban variando sus niveles de ingreso, ¿no? Esto se puede hacer.
El punto es que fue un estudio específico durante 16 años para un grupo de personas. Pero hacerlo para todos los países requeriría que instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el PNUD incorporen esto dentro también de los análisis que hacen y lancen reportes que contengan estos datos. Por eso yo creo que es importante que la economía de la felicidad avance y tenga más presencia en las instituciones internacionales y en la teoría económica, para que de este modo se pueda tener más datos, se pueda hacer más estudios más profundos. Básicamente eso. ¿Otra pregunta? Sí. Muchas gracias por la presentación, Dante. Tengo dos inquietudes. La primera es, me parece que hay un problema siempre cuando se trata de comparar niveles de felicidad, por así decirlo, entre diferentes países o grupos culturales, porque empezando por problemas lingüísticos, ¿no? O sea, cómo traduces tu felicidad a otro idioma no es una traducción de uno a uno, digamos, de esa manera. O sea, cada grupo social, cultural, cada país entiende la felicidad de una manera diferente. Entonces, y también cada país y grupo cultural entiende su felicidad de una manera diferente. Entonces, la percepción subjetiva de la felicidad de uno mismo va a variar mucho dentro de países. O sea, la comparación entre países me parece que es muy problemática. O sea, no sé si... A mí la verdad no me dice mucho o sea, de hecho se ve muy bien, ¿no? Cuando tienes el mapa mundi con diferentes colores, pero no sé qué tanto nos está diciendo la verdad cuando se dice que un país Es la felicidad. Y me parece muy bien que citas el ejemplo de Aldous Huxley, ¿no? De Sobre un mundo feliz, de 1932, donde tenemos una sociedad totalitaria perfectamente controlada, donde las personas son felices con una pastilla que se toman y es como una especie de droga que los pone felices. Pero es un estado alienado, es un estado en que las personas no son ellos mismos. El protagonista de la novela es un chico llamado Bernard Marx, ¿no? Lo recordarás porque seguro lo has leído. Y este chico no era muy feliz, digamos que era el más infeliz de la sociedad, porque este chico era el que tenía individualidad, el que se cuestionaba las cosas, el que cuestionaba ese modelo de sociedad, el que no quería ser feliz con esas drogas. Y ahí hay una cuestión muy interesante. Te cito una frase de John Stuart Mill, que lo relacionaba a Sócrates. Decía que Sócrates preferiría ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. ¿Qué significa esto? Que Sócrates entiende que un ser humano con capacidad intelectual, espiritual, moral, racional, es ontológicamente al nivel del ser más valioso que un cerdo. Y en ese contexto, Sócrates prefiere ser un ser humano, incluso con sufrimientos y dificultades, a ser un cerdo que esté satisfecho en un nivel básico de felicidad. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Claro que yo tengo que rozar el asunto, porque abordarlo ya implicaría una conferencia entera, y más compleja y más profunda. Pero en resumen, yo he definido en conferencias anteriores al hombre como una unidad sustancial de cuerpo, alma y espíritu. En ese sentido, la felicidad del hombre tiene que ser integral, tiene que venir con una parte de desarrollo corporal. Esto tiene que ver con comer bien, tener salud, poder estar en un sitio agradable, etc. La parte del alma, básicamente, y el alma y el espíritu tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con otras personas, con nuestro entorno, nuestras relaciones o nuestra relación con nosotros mismos y, para quienes así lo crean, en particular yo lo creo, nuestra relación con Dios. En ese sentido, la realización de lo espiritual no puede hallarse de por sí en el plano material. O sea, el consumir bienes materiales no me va a llevar a una realización espiritual. Si existe un plano espiritual, si es cierto que hay un plano espiritual, entonces esto va a estar relacionado con mi relación con otros, conmigo mismo y con Dios, en caso planteemos eso. Por lo tanto, en resumen, lo que quiero decir es que el ser humano, al estar constituido de modo integral por esos elementos, para ser verdaderamente feliz, tiene que tener todo eso. Si alienamos a un ser humano
si le creamos una conciencia falsa para que piense que puede ser feliz siendo golpeado, torturado, explotado, insultado y sin conocimiento de Dios, ni de nada espiritual, ni de la ética, ni de la ciencia, ni nada, si alienáramos a un ser humano para que esté en una situación así y le hiciéramos creer que es feliz así, subjetivamente podría creerlo, así como subjetivamente los personajes de la novela creían que eran felices. Pero objetivamente, en la realidad, esta persona no estaría desarrollándose integralmente. En resumen, yo definiría la felicidad del hombre como un desarrollo integral de sus potencias corporales y espirituales. Sí. Yo quiero hacer una pregunta y está relacionada con ese tema último que acabas de comentar, pero antes de formularla quiero aplaudir la impecable sistematicidad con la que expones, que me sorprende y me agrada mucho. Y el tema está, mi pregunta se centra en lo siguiente. Al principio de la charla comentas esta realidad de la felicidad y tal, y luego como contrapunto al final, y corrígeme si me equivoco, como contrapunto al final se centra tu atención en el hecho de que por medio de la espiritualidad y un elemento más centrado en la parte emocional, la parte espiritual del ser humano, que eso puede hacer de contrapunto a esa realidad tan salvaje que puede ser el materialismo. ¿Es así? Sí, efectivamente. Sí, eso es como premisa. Y ahora, la cuestión es la siguiente. Hace un par de años tuve la ocasión de leer una obra de Max Weber, que el título era La ética del protestantismo y... El espíritu del capitalismo. Correcto, eso es. En esa obra decía, comparaba a católicos con protestantes y señalaba que los católicos trabajaban y el dinero que ganaban, pues aquello se conformaban más o menos y tal, pero trabajaban porque aquello agradaba a Dios y aquello les gustaba. Y los protestantes, pues también trabajaban porque el trabajo lo que les producía era dinero y ese esfuerzo suyo era también lo que había querido ser por Dios. Y entonces el punto al que quiero llegar a la pregunta es, ¿no crees tú que a lo mejor esa naturaleza que tenemos nosotros económica de trabajar más, de estar siempre ahí pensando en el dinero, en ganar, puede ser que venga precisamente por una visión confesional de la economía? Muy interesante. Voy a tomar, dado que esto es una conferencia académica, me voy a centrar en la tesis de Weber. Max Weber es un sociólogo, ¿no?, alemán, ¿no?, que escribe un libro titulado efectivamente La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde plantea que el modo de cosmovisión protestante de las iglesias cristianas protestantes contribuye más al desarrollo del capitalismo que una cosmovisión católica. Básicamente esa es la tesis sociológica de Weber. Listo. Claro, lo que se ocupa Weber es ahí de analizar no la cuestión de la felicidad directamente, sino la cuestión de la generación de riqueza. Me preguntaban en concreto si esto está relacionado con una cuestión confesional. De acuerdo con Weber, y yo coincido en este punto con Weber, en esa respuesta, sí. Básicamente esto viene de la teoría de la predestinación del protestante John Calvino. Lo que planteaba Juan Calvino es que, como Dios lo conoce todo y como Dios es omnipotente, Dios ya ha predestinado a la gente antes de que nazcan y sin que hayan hecho nada bueno ni malo, ya a que se vayan al cielo o al infierno. Dios ya determinaba antes de que tú hagas cualquier cosa con tu libre albedrío que te ibas a ir al cielo o al infierno. Eso lo analiza Weber y también cita textos de Lutero, que tiene una línea similar aunque con algunas diferencias. Pues bien, eso ponía a la persona en una gran desesperación. Imagínate que tú tuvieras esa creencia. ¿Cómo sabes que Dios no te ha predestinado para que te condenes eternamente? No tienes forma de saberlo, porque eso lo sabe Dios. Entonces el gran problema que tenía existencialmente los protestantes en esa época, o al menos los protestantes calvinistas y de las iglesias que se derivaron de Calvino, era cómo saber que yo he sido elegido por Dios, que yo he sido predestinado por Dios para salvarme en vez de condenarme. Y lo que planteaba Calvino es que la prosperidad material en esta vida, el ser ricos en esta vida, era una señal de la predilección de Dios por uno. Y que en ese sentido, si uno era rico,
era una señal de que estaba predestinado para el cielo. Eso se encuentra en la teología y la visión de Calvino. En ese contexto, pueden leer las obras de Calvino para verificarlo, o el mismo libro de Weber, que también cita a Calvino. En ese contexto, lo que plantea Weber es que la ética protestante tenía que basarse en el trabajo y en acumular para sentirse que están predestinados para el cielo. Pero ojo, la ética protestante no es una ética consumista, o sea, no era que trabajaban un montón para consumir y consumir, porque si se volvían consumistas, caían en pecado. Entonces lo que sucedía era que trabajaban mucho para acumular, pero en forma de ahorro. Una de las cosas que menciona Weber es que se ahorraba bastante. Entonces, resumiendo, sí, efectivamente hay un factor confesional. Para una persona que tenga una creencia calvinista, de hecho es un factor fuerte de estrés, esta cuestión de la incertidumbre sobre la salvación eterna. Siendo en ese tiempo la gente muy religiosa, la cuestión de si me voy al cielo o al infierno es una cuestión muy fuerte para uno. Y eso los llevaba a trabajar muy duramente, ¿no? Respecto del tema de la felicidad, en diferentes confesiones religiosas se halla la posibilidad de vivir una vida ética conforme a ciertos valores. En ese sentido nos encontramos grandes hombres en diferentes religiones, ¿no? Por ejemplo, estábamos mencionando también al catolicismo en la pregunta. En el catolicismo tú puedes ver la experiencia de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, un personaje histórico, era un hombre muy pobre que vivía con muy poco, con cosas muy sencillas, pero era muy feliz. Les cuento solo una anécdota para ilustrar el tema de nuestra ponencia. En una ocasión, San Francisco de Asís fue ante un rey, y el rey le dijo: no entiendo cómo tú puedes conformarte con tan poco. Y San Francisco le respondió: no, señor rey, es usted el que se conforma con poco, porque usted solo tiene este palacio y el oro y la plata. En cambio yo tengo todos los lagos, las flores, los pajaritos y la salida del sol. Yo soy mucho más rico que usted, señor rey. Básicamente esa es mi respuesta. ¿Alguien más que desee? Sí. Bueno, solo quería agradecer que usted esté aquí. Había cosas también muy interesantes de las que a lo mejor todos pensamos. Yo desconocía la existencia de esta rama, parece que es nueva, como ciencia, si es que ha llegado a ser ciencia, no lo sé, economía de la felicidad. Y no sé si he entendido bien, usted está en Madrid estudiándola, o cuál es el origen de esta rama de la economía de la felicidad, de este enfoque. ¿Es así? No sé si he entendido bien. ¿Es una rama que se puede estudiar? ¿Cuáles son los puntos de partida o el marco del que ha salido las bases? ¿Quiénes son los iniciadores o los filósofos que han ilustrado, que han configurado este enfoque, esta rama de la economía de la felicidad? A veces se lee en los periódicos que si un país oriental, en lugar del PIB, ha desarrollado un parámetro de felicidad equivalente, pero no, yo desconocía personalmente y me gustaría saber un poquito más de los filósofos, iniciadores, salvadores y dónde se puede estudiar. Perfecto. Bien, yo estudio lo que es teoría económica. Hay lo que es una ciencia, o así llamada ciencia, no es materia de la conferencia entrar a cuestionar eso, de hecho yo tengo algunos cuestionamientos al respecto. Pero hay una rama del saber que es la economía, que es amplio. Dentro de la economía hay un paradigma, hay una visión, hay una teoría que es la dominante, la que se enseña como la principal en casi todas las universidades del mundo, que es la llamada teoría neoclásica. Pero además de la teoría neoclásica, hay otras visiones de la economía, otros enfoques teóricos, como la economía conductual, la economía experimental, el institucionalismo, la economía marxista, la economía austriaca, muchos paradigmas. Uno de estos enfoques es el de la economía de la felicidad. Pero no es un enfoque dominante. El enfoque dominante es la teoría neoclásica.
De hecho, yo me califico a mí mismo como un economista heterodoxo. Yo soy un economista que discrepa, que está en desacuerdo con la teoría dominante. Yo creo que gran parte de lo que se enseña como teoría estándar en la mayor parte de universidades del mundo está muy equivocado. Y tengo un blog entero donde escribo sobre estos temas y de hecho tengo un libro entero criticando la economía dominante que se llama Economía para herejes. Entonces, en resumen, dentro del ámbito de la economía hay varias escuelas de pensamiento, pero hay una que es muy dominante, que a mí me parece muy deficiente también, y esa teoría es la que ha fracasado con esta crisis, pero la siguen enseñando. Y la economía de la felicidad es un paradigma alternativo. Como mencionaba, todavía no está tan consolidado como que hayan universidades o facultades enteras de economía de la felicidad. Lo que hay es algunos pequeños institutos de investigación que tocan el tema de economía de la felicidad. ¿Quiénes son los referentes para esto? Uno de los más importantes es el economista británico Richard Layard, por ejemplo, Richard Layard, pueden buscar sobre él en internet, o C. Hamilton, o el economista William Easterling, o también en mi país hay un economista que creo que es de origen incluso germano, es Jürgen Schultz, también ha investigado estos temas. Entonces, básicamente, si uno busca a estos autores, puede encontrar más análisis sobre economía de la felicidad, que es un paradigma que se inicia más o menos en 1990 aproximadamente en adelante. Eso. ¿Alguien más que desee preguntar? Pero en la RIS también existe, ¿no? Este enfoque institucionalizado en la Universidad Complutense. Que esté institucionalizado. Bueno, que haya un instituto pequeño. Como hasta donde yo sé, no. Como le menciono, la economía dominante es la economía neoclásica. En particular, todo esto que yo les he contado en esta conferencia, no me lo han enseñado ni en mi formación de pregrado ni en mi formación de posgrado, sino que como formación autodidacta yo he investigado otros paradigmas. Porque como hay una teoría que es la dominante, todo el tiempo en las universidades te enseñan esa teoría. Y felizmente en la Universidad Complutense de Madrid hay más apertura y también enseñan otros enfoques. Pero no, economía de la felicidad no está muy institucionalizado ahí, ¿no? O sea, que es un poco el desarrollo suyo después de todo lo que sabe. Básicamente sí, o sea, luego de mis investigaciones estoy resumiendo esto, sí. ¿Alguien más? Si alguien tiene una pregunta, diría yo de formular la última ya, porque si no le echa el tiempo Sí. más. Bueno, sí, yo Una tengo última. una inquietud, una pregunta. No quiero que tomen mi pregunta también como un poco... bueno, yo soy de Latinoamérica, soy peruana, ¿no? Y no quiero que lo tomen tampoco de una forma un poco, no sé decirlo así, izquierdista o linda, ¿no? Pero a lo que yo voy es, tú mencionabas ahí y tú proponías en tu diapositiva que los países económicamente desarrollados del mundo deberían apoyar a los países menos desarrollados del mundo. Vamos a suponer en este caso África, ¿no? Pero a veces yo me pregunto y digo, no quiero entrar en conflicto con los países desarrollados, ¿no? Pero no hay un mecanismo efectivamente que en la economía actual y en la humanidad haga que los países desarrollados necesiten de los países subdesarrollados para tener ese bienestar económico que tienen, que está dominado por capitales internacionales poderosos y que bueno, sabemos ahora en este mundo que el dominio ya no se debe a las naciones, sino simplemente a las corporaciones, a las firmas, a las empresas internacionales. Pero no hay un interés, no sé cuál es tu opinión, tu punto de vista, en que haya países desarrollados, en que haya países que se peleen en el Medio Oriente, en las guerras, hay todos los países musulmanes que se peleen, que solamente paren en guerra, que no haya paz en el mundo. No sé cuál es tu visión. Bien. Discúlpame, pero que tengo que hacer un ratito el baño, pero lo dejo abierto. Ok. Bueno, lo ilustro para ustedes y igual queda acá en el video. Listo. Yo he mencionado que yo soy un economista heterodoxo. Entonces, esto de la economía de la felicidad es solo un enfoque de la economía heterodoxa. Es decir, aparte de este esquema de pensamiento, yo manejo muchos más esquemas. En ese sentido, yo manejo cuestiones de teoría marxista, teoría de la dependencia, teoría estructuralista, teoría austriaca, teoría institucionalista, etcétera, etcétera. Entonces, yo solo les he dado una conferencia sobre economía de la felicidad, pero hay muchos otros paradigmas
que sirven también para comprender cómo es el mundo actual. Entonces, lo que se me ha preguntado está relacionado con lo que se llama economía política, que estudia las relaciones de poder dentro de la economía. Y esa es la especialización que yo estoy siguiendo en mi posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, las relaciones de poder efectivamente muestran resistencias a un tipo de economía como esta. Por ejemplo, esta propuesta de establecer impuestos a las actividades especulativas y con eso ayudar a países pobres, se recaudaría mucho dinero, es una propuesta muy bonita, desde la economía de la felicidad. Pero luego yo, como estudioso de economía política, me digo, ahora, ¿cuál es la viabilidad de esta propuesta? Y ahí viene el tema de juegos de intereses. Efectivamente, ¿qué pasaría si en el mundo no hubiera ni un solo país que tuviera materias primas baratas ni mano de obra barata? O sea, todos los países tuvieran materias primas de precios elevados y mano de obra elevado. No creo que se permitiría mucho eso. En cierto modo, ciertos países requieren que otros países puedan ofrecer mano de obra barata y materias primas baratas. Y hoy en día ya no estamos en una economía de países, sino de competencia de grandes corporaciones. Igualmente, a las corporaciones les interesa que seamos felices. Lo que les interesa es que compremos sus productos. Por ejemplo, una corporación de celulares te va a mostrar el último celular y te va a decir, este celular te va a hacer feliz. Porque en resumen la publicidad te dice eso, este teléfono móvil te va a hacer feliz. Y tú lo compras. Y va a suceder lo que explica en la exposición. Esa misma compañía va a lanzar un nuevo modelo y te va a decir que el modelo de celular que en verdad te hace feliz es ese nuevo modelo y no el anterior. Entonces tienes que adquirir el nuevo modelo. Y así sucesivamente vivimos insatisfechos porque las multinacionales constantemente hacen una guerra contra nuestra psicología de que necesitamos tener los productos que ellos venden para poder ser felices. Entonces ahí hay un problema. Otra cuestión de hecho es la de las guerras. Imagínense qué pasaría si se acabaran todas las guerras el día de mañana. Se acaba toda la industria armamentística y todas las actividades económicas relacionadas con la industria armamentística. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿quiénes son los que manejan la industria armamentística? Y luego preguntarnos si esta gente que maneja la industria armamentística tiene influencia sobre gobiernos poderosos o sobre instituciones internacionales. Si eso es así, la cosa se pone un poco complicada. De este modo, las relaciones de poder que existen en nuestro mundo actual, en la configuración actual, esta asimetría de poderes, el poder financiero, el poder comunicacional y el poder político, están por encima de los ciudadanos. Los que buscamos una economía más feliz, probablemente seamos un grupo de ciudadanos conscientes de esto, pero los grupos de poder no les interesa que nosotros seamos felices, y una economía más feliz puede implicar disminución de sus beneficios. En ese sentido, requerimos más ciudadanos conscientes de esto, que comiencen a formar pequeñas instituciones, organizaciones, que difundan este tipo de pensamiento, hacer activismo, realizar formas de organización económica alternativa, partidos políticos alternativos, teorías alternativas, organizaciones alternativas de las ciudades o los modos de vida, formas de empresa alternativas, medios de comunicación alternativos. Hay una frase de Thatcher, ¿no? De Margaret Thatcher, "There is no alternative", no hay alternativa. El capitalismo es lo máximo y quedémonos con esto. Y el capitalismo en su forma actual. Y no, en realidad el capitalismo, no digo que sea tan malo como el comunismo, de hecho el comunismo es peor, pero el capitalismo también tiene problemas. Entonces no podemos pensar que es lo máximo. Simplemente es mejor que el comunismo, pero no es lo máximo. Y debemos comenzar a pensar nuevas formas de civilización que podamos ir construyendo desde abajo, con los ciudadanos, en busca de estos objetivos. Que vamos a enfrentar resistencias de poderes financieros, políticos y comunicacionales y empresariales, que no les conviene esto. Sí, las vamos a enfrentar, pero nunca se ha hecho algo valioso sin esfuerzo y lucha.